y Campeche, que es un grupo en el puerto que es más intelectual de alguna manera y al mismo tiempo, como es comerciante, tiene relaciones con todo el mundo y no logra nunca tener un consulado comercial para regirse. Siempre está regido por los poderosos que están en Mérida y se originan las pugnas entre un grupo y otro. Bueno, pues esto me hace un poquito remontarme un poco hacia la situación que han vivido las lenguas indígenas con respecto al poder, en este caso al español, que fue en la época colonial, que uno de los primeros golpes que se le dio a los grupos indígenas fue con las reformas borbónicas, en donde establecieron y prohibieron que los caciques indígenas hablaran sus idiomas o permitieran que se hablaran los idiomas indígenas en sus lugares de dominio, so pena de quitarles cargos, títulos y todas las prebendas que conllevaba ser cacique. Después, el otro golpe terrible que vino fue cuando se da la independencia y se acaba la República de Indios. Con estas reformas liberales que encabezó Juárez, con esta idea de que todos éramos mexicanos, entonces todos teníamos los mismos derechos. Pero yo creo que partir de tratar igual al desigual es desigualdad. ¿Por qué? Porque se fueron sobre lo que urgía en ese momento. Urgía tener dinero, urgía uniformar un país, urgía que nos homogeneizáramos en un solo idioma, en una sola cultura, pero eso no era posible, puesto que en el caso del Istmo de Tehuantepec, a pesar de que convivían 5 familias lingüísticas, no eran iguales, ni las condiciones eran iguales entre ellas mismas. Entonces, con estas reformas de Juárez, que sí, pues le dieron un rostro al país, pero es un rostro con cicatrices, es un rostro ahorita que la mitad está muerta y la otra está viva, y en eso entran todas las lenguas y las culturas indígenas. Y el otro golpe que se dio fue con estas ideas liberales también, del tan respetado maestro José Vasconcelos, con su política cultural, con su política grecolatina, en donde buscaba occidentalizar a las culturas indígenas. Entonces subyace una idea de que ser indígena, de que hablar una lengua indígena es sinónimo de atraso, es sinónimo de no estar dentro de la civilización. Pero yo creo que ahí es una cuestión de definir qué es civilización y con respecto a qué uno es ignorante frente al otro. Ignorante en qué o cómo. Hemos venido desde abajo, desde las familias, conservando nuestras costumbres. Más allá de un acuerdo, de un decreto, nuestra historia va a permanecer en la medida en que los indígenas la procuremos salvaguardar desde nuestras familias. Es con más educación, con más tolerancia, con un Estado más abierto, menos encubierto en sus pretensiones de dominación, saldremos adelante. Lo que yo creo que hay que hacer es que pervivan esas culturas, ¿sí?, con dignidad, y que tengamos pues posibilidad de darles justicia social y económica y educativa. Claro. Silvia. Yo apoyo lo que dice Bruno realmente y haría énfasis en una educación. Realmente creo que la educación nos hace mucha falta para muchas cosas, para poder... La educación nos permite entender, como decía Wittgenstein, el límite de mi mundo es el límite de mis conceptos. En ese sentido, el entender los conceptos de los otros, de incorporarlos, ya dejar de burlarnos indistintamente porque sea una civilización presuntamente más o menos avanzada. El respeto a lo otro. A lo otro, al pensar del otro, al sentir del otro. Ha habido también una pequeña demagogia de parte de nuestros gobiernos en el sentido de que siempre nos hacen creer que hay una defensa de las culturas prehispánicas, pero profundamente, la verdad, hay una gran discriminación, a veces solapada y a veces, yo diría, cínica y abierta. Bueno, pues yo espero que en este programa Discutamos México, lo que hemos aportado aquí pueda ser parte importante para mejorar a nuestro país, nuestra visión del mundo y poder finalmente asumir nuestra verdadera acepción de mexicanos, sin complejos, sin prejuicios y sobre todo pensando pues en el bienestar de las mayorías, ¿no? Muchas gracias.
a todos ustedes por su participación. Gracias, Hernán. Gracias. Qué bueno que están aquí, qué bueno que estamos aquí para llevar adelante este cambio de opiniones de Discutamos México sobre el occidente de México. Ya sabemos que esto de la regionalización puede tener muchas variantes, pero nosotros en este caso entendemos el occidente de México como esta feliz combinación de los actuales estados de la República Mexicana que se llaman Colima, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. Hablaremos de su cultura principalmente y sobre todo de algo que podríamos llamar su impresionante desarrollo en los últimos 50 años. No que no haya habido cosas importantes antes, por supuesto que sí, pero sí pasamos por una especie de marasmo, una especie de decaimiento, como que nos dormimos un poquito, y al finalizar la década de los años 80, como que aquello se intensificó, y yo creo que sí es claro que en Jalisco hemos tenido un desarrollo cultural muy importante. Pero podríamos decir lo mismo en Aguascalientes, Andrés. Fíjate que sí, yo creo que nosotros como región, y estoy incluyendo ahorita a los otros estados que nos acompañan, sí constituimos otro México. Hay varios Méxicos en este país, y en este México una cosa que nos distingue, yo estoy ahorita pensando que Jalisco, Nayarit y Colima ocupan en el ranking de México los índices más altos de desarrollo. Este desarrollo que es económico se traduce también en el desarrollo social y se nota, se traduce, se refleja en el desarrollo cultural también, o sea, se nota en las instituciones de todo tipo, pero bueno, ahorita nos atañe lo cultural, confirma esos lazos de comunión que hemos tenido prácticamente desde nuestros orígenes. Yo diría a partir de la mitad de la década de los 80, cuando realmente se nota que empieza un despegue. Y es en los 90s cuando de veras hay ya una efervescencia cultural, cuando menos en el estado de Colima, ¿no? Y el desarrollo ha sido literalmente hacia arriba, ¿no? ¿Qué es lo que más se ha desarrollado en este sentido en Colima? Lo enfocaría de otra manera, digamos, empieza este desarrollo cultural a partir de que la Universidad de Colima empieza a crecer, o sea, de ser una universidad mínima que tenía 4 licenciaturas, en la década de 1980 y digamos los primeros 2-3 años de los 90s alcanza cerca de las 70 licenciaturas, ya con varias maestrías, cuando menos un doctorado, etcétera. Eso fue un despegue tremendo. Y al mismo tiempo empieza a desarrollar muchísima actividad cultural, pero ya no la actividad cultural tradicional, sin ánimo de ser ofensivo y menos para mi tierra, pero así digamos pueblerina, ¿no? Sino que realmente se está pensando ya en otra dimensión de la cultura. Curioso, porque yo cuando pienso en Jalisco y estoy diciendo que hay un gran desarrollo a partir de finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90, también viene ligado a una transformación importante que se empezó a llevar a cabo en la Universidad de Guadalajara y a un desarrollo e incluso una generalización de la Universidad de Guadalajara. Ellos usan la palabra descentralización, que no me atrevo a usarla así puremente porque es una descentralización muy relativa. Pero bueno, el caso es que se abren una cantidad de centros universitarios, campus sería la palabra tradicional, bueno, pues en Puerto Vallarta, en el sur de Jalisco, en Ciudad Guzmán, en Tepatitlán y luego en Lagos, pero al mismo tiempo también